Sí, 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 muevan la Sí, doctora. cabeza. Eso. Bueno, entonces, la clase pasada ustedes ya vieron todo lo inherente al potencial de acción. Vieron qué es el potencial, cuáles son las fases, y el día de hoy lo que vamos a ver es la clase que le continúa, es decir, la sinapsis. Hago hincapié en esto porque los eventos previos que ustedes ya estudiaron van a ser consecutivos a este evento que se denomina como sinapsis. Ahora bien, de lo que ustedes leyeron, ¿qué es la sinapsis? De preferencia me dicen en dónde leyeron qué es la sinapsis. Empezamos con Naive. Bueno, yo leí también en el Ganong que, bueno, la sinapsis iba a ser la comunicación que iba a haber entre dos neuronas, como ya habían mencionado. eh, Iba a haber tres tipos, que era axoaxónica. Ok, Ah, hasta ahí te voy a interrumpir. Nada más, acuérdense, ahorita estamos viendo la definición. No vamos a ver clasificación, ni eventos, ni cuáles son las etapas. Nada más definición. Su compañero nos está diciendo que es la comunicación entre dos neuronas. Ahorita vamos a ver que no únicamente puede ser entre neuronas, pero básicamente nos habla sobre una comunicación. Jorge, ¿qué encontraste? Yo igual encontré que la sinapsis, encontré que decía que era un punto de reunión en donde una neurita, generalmente en la terminación de la acción, se comunican con otra. Eh, y que la sinapsis del sistema nervioso en humanos de 10 a 15 impulsos. Ok, bueno, entonces Ese punto lo de, encontré en un video de la sinapsis. okay, punto de unión. ¿Quién más? ¿Qué encontraron también de sinapsis? Además de sus dos compañeros. Yo. A ver, Gabriel. Yo encontré en el Tórtora que sinapsis se va a definir como una región en la que se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora, como lo puede ser una célula muscular o célula glandular. Bueno, entonces básicamente todos encontraron comunicación o punto de unión, que ahorita veremos si realmente hay un punto de unión como tal entre las células participantes de una sinapsis. Les voy a poner uno de los ejemplos, que a lo mejor sean ejemplos burdos, pero es para que ustedes puedan entender un poquito más estos eventos que vamos a tener en la sinapsis y los elementos. Ustedes recordarán cuando iban en la prepa, no sé ahorita si llevan español o taller de lectura y redacción. A mí me tocó taller de lectura y redacción, no sé a ustedes, pero ustedes veían lo que son los elementos precisamente de la comunicación. Si nosotros recordamos de los elementos de la comunicación, teníamos un emisor, teníamos también un receptor y hablábamos de un código, hablábamos de información cifrada mediante el lenguaje. ¿Sí recuerdan más o menos sus clases de español o lo que hayan visto en la prepa? Sí. Sí, sí, sí. doctora. En este caso, los receptores de esta información que estamos dando en la clase mediante el lenguaje son ustedes. Están recibiendo una información y los emisores somos el doctor y una servidora, ¿sí? Esa información entonces está cifrada mediante el lenguaje. Ahora bien, en la sinapsis, como ustedes pudieron leer, precisamente nos habla de una comunicación que se va a dar si nosotros nos vamos al esquema que está en la parte superior de la diapositiva. Se va a dar entre una neurona, que va a ser generalmente o según el tipo de sinapsis, nuestro polo transmisor. Y también vamos a tener otro polo que va a ser el polo receptor. En una de las clasificaciones nos dice que evidentemente sí puede ser una neurona, como lo mencionó su compañero, pero también pudieran tener esta función de recepción una neurona de tipo, una célula de tipo muscular o una célula de tipo glandular. Ahora bien, esa comunicación nos va a estar transmitiendo información de una neurona hacia otro tipo de célula de las que ya mencionamos. Pero nosotros dijimos que el código, cuando nosotros estamos hablando, es el lenguaje. Y por medio del lenguaje, se transmite información. El código que van a utilizar
o qué se va a utilizar en la transmisión del lenguaje es lo que ustedes vieron en la clase pasada que se llama potencial de acción. ¿Hasta aquí me explico un poco con ese ejemplo? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, Sí, Jimena? doctora. Sí. Ok, entonces esos eventos que previamente vieron del potencial de acción es entonces para la transmisión de información entre lo que son las fibras nerviosas. Y esa información nos dice la literatura que en su paso o en su transmisión puede ser ya sea amplificada o puede ser una información que pueda ser todo lo contrario a la amplificación, ¿no? Que esté disminuida o que pueda ser también modificada. Ahora bien, esa información de la que nosotros estamos hablando, que se transmite entre lo que es el polo receptor y transmisor, nos va a dar lo que al principio de la clase hablábamos sobre las funciones del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Quién me recuerda cuáles son las funciones del sistema nervioso? Levantando su mano. Funciones del sistema nervioso. A ver, Daniela Granados. No las recuerdo, doctora. No las recuerdas. Ok, García Sánchez Mariana. Pues finalmente sería tener toda esta comunicación entre estímulos externos para poder generar alguna actividad dentro de nuestro organismo. Ok, ¿cómo qué actividades? José Eduardo. Pues puede ser cualquier otra cosa. O sea, como se conecta con el músculo o con glándulas, pues, o sea, va a estar conectado con todos los demás órganos internos. Entonces, Ok, recuerden. A ver, Samantha. Bueno, doctora, yo lo veo como que el sistema nervioso da y recibe, o sea, da de que manda información y todo eso y recibe, o sea, como cuando dicen la parte aferente y eferente y aferente, así como recibe cosas, da información, bueno, recibe información, por así decirlo. De acuerdo. A ver, Diego. Sería, bueno, pidió ejemplos, y un ejemplo sería el estar escribiendo o el poder hablar, ¿no? Porque pues se crea el impulso y se transmite a través de esa comunicación para que nosotros lo estemos realizando. Podemos ejecutar funciones de tipo motor o funciones motoras. Paulina. Sí, bueno, también pueden ser las funciones sensoriales. Bueno, por ejemplo, sentir el fuego, relacionado también con el dolor. Exactamente. Entonces, mediante esa transmisión de información, nosotros vamos a ser capaces de percibir lo que es el medio externo y también funciones que tienen que ver, ya lo tomábamos al principio de la clase igual, con la regulación de los demás sistemas. A manera que nosotros podamos percibir sensaciones, podamos experimentar emociones, podamos realizar algunas funciones motoras, incluso también algo que se llama funciones mentales superiores. ¿Qué saben de las funciones mentales superiores? A ver, Paulina. Adelante, Paulina. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, no sé si sean, pero entraría el cálculo mental. Cálculo mental. A ver, Ariadna. Yo tenía entendido que era, por ejemplo, la capacidad de comunicarnos, de razonar o poder desarrollar justamente un lenguaje para llevar más allá lo que pensamos, que es lo que nos distingue de otras especies, por ejemplo. Bien, bien, bien. ¿Algo más, Jimena? Pues perdón, es que se escucha feo. Las sensaciones, por ejemplo, te hablaba de conceptos, entender conceptos que son abstractos. Ok, ¿y Rosa? También puede ser la memoria Bien. y el razonamiento, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces recuerden, hasta aquí, por medio de estos eventos y de esta comunicación, les decía, entre lo que es una fibra presináptica y una fibra posináptica, que son parte de los elementos de la sinapsis, se va a transmitir, decíamos, comunicación.
a manera que se traduzca en las funciones que nosotros hablábamos que tiene de forma básica el sistema nervioso. Sensoriales, motoras, la capacidad de percibir emociones o de generar emociones y lo que les preguntaba ahorita, las funciones mentales superiores. Igual de forma breve les comento que ustedes al estudiar el potencial de acción, como ven aquí en la imagen superior de la diapositiva, no se queda limitado este evento únicamente a una fibra nerviosa. Santiago Ramón y Cajal, si ya leyeron de Santiago Ramón y Cajal, precisamente hace esta descripción y nos habla de la transmisión y de la interconexión, no únicamente entre dos neuronas, sino la interconexión que se da entre millones de neuronas, ¿sí? A manera que podamos tener entonces estas funciones, nuestro sistema nervioso humano. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Entonces solamente recuerden y les hago énfasis aquí que el potencial de acción entonces va a ser el código por el cual se va a estar transmitiendo esta información. Ahora, hablábamos sobre una clasificación de la sinapsis. Ustedes ya estaban comentando un poquito acerca de esta clasificación y una de las clasificaciones es según las células que participen en esta comunicación. Es en donde decía su compañero, es la comunicación entre dos neuronas. Ese es un tipo, ¿sí? Si es una comunicación entre dos neuronas, es decir, el polo transmisor y el polo receptor son dos neuronas, ¿cómo se llamará? Interneuronales. Exactamente. Interneuronales. Entonces, en esta imagen, ustedes díganme, ¿cuál es la interneuronal? Aquí tenemos los tres tipos. ¿Cuál es la interneuronal? La de arriba. Exacto, bien. Esta es la interneuronal. Ahora, si bien este es un tipo específico en esta clasificación, también tenemos otro. Vamos a tener entre células participantes una neurona, ahí no se ve, ¿verdad? A ver, ahí. Tenemos una neurona que va a ser el polo transmisor y el polo receptor va a ser una célula muscular. ¿De qué tipo? Del tejido que ustedes ya conocen. Puede ser esquelética, puede ser lisa o puede ser cardíaca. A este tipo de sinapsis, según esta clasificación de las células participantes, ¿cómo se va a llamar? Neuromuscular. Exacto. ¿Y en dónde se encuentra? Aquí está la interneuronal. ¿Cuál de ¿Del las lado dos? derecho? Del lado De la derecho. derecha. Exacto. ¿Cómo se llama entonces? Neuromuscular. Neuromuscular. Muscular. Ok, ¿cuál nos falta? Neuroepitelial. Exactamente, ¿cuál es la neuroepitelial? ¿O por qué es neuroepitelial? Es porque en este el transmisor es una neurona también, pero el receptor es una célula epitelial. Exactamente, y pues ya nada más nos queda esta imagen. Entonces se llama neuroepitelial. ¿Hasta aquí dudas con esta clasificación? No. ¿Está sencilla? ¿Sí? Nada más recuerden cuál es el polo transmisor y cuál es el receptor. Y ustedes lo pueden estar viendo según igual las partes que tenga la neurona o bien la interconexión que tienen con estos dos otros tipos celulares. Si bien una célula de tipo muscular o tejido muscular y tejido de tipo epitelial glandular. Y tenemos esta clasificación entonces interneuronal, neuroepitelial y neuromuscular. ¿Todo bien con esta clasificación? Sí, doctora. Bueno, la siguiente clasificación es según las porciones neuronales relacionadas. Es decir, recuerden que cuando nosotros estábamos viendo un esquema de la neurona en neurohistología y hablábamos de las porciones de la neurona que dijimos que tiene un soma, cuerpo, pericardio, y aparte que tiene además prolongaciones, dendritas y el axón, decíamos que generalmente las dendritas, y ahorita vamos a ver por qué, van a ser el polo transmisor o receptor. Las neuritas serían el transmisor, ¿no? Pudieran ser, pero cuando vimos ese ejemplo decíamos que era el receptor y el axón
sería el transmisor. Esa era una neurona típica, pero quiero que recuerden hasta aquí que cualquier porción de la neurona, es decir, el soma, el axón, las dendritas, pudieran ser tanto el polo transmisor como el receptor. Sin embargo, su compañero al inicio ya nos decía que entre las más comunes y sobre todo la más común va a ser la de tipo axodendrítica. ¿Por qué va a ser la más común? Cuando se desarrolle en la clase, ¿cuáles son las porciones de lo que es la sinapsis o cuáles son las porciones de la sinapsis? Vamos a ver que hay ciertos organelos que van a ser tanto del polo receptor como del polo transmisor. Y estos organelos y todo el contenido de la fibra presináptica y postsináptica van a estar incluidos de manera que se pueda dar este evento que nosotros llamamos sinapsis y los eventos que vamos a ver. Pero todas las partes de la neurona pudieran ser tanto polo receptor como polo transmisor. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí? Sí, doctor. Bueno, entonces igual tenemos aquí en la figura la A, B y C. Esta que ustedes están viendo en la parte superior, ¿quién me puede describir y qué tipo es? A ver, José Eduardo, por favor. Sería una sinapsis axodendrítica que se va a dar entre el axón de una neurona presináptica y la dendrita de una neurona postsináptica. Ok, entonces todos estamos de acuerdo que sería axodendrítica. ¿Sí? Bien. La siguiente, ¿cuál sería? A ver, Mariana. Sería axosomática. En este caso, el polo transmisor será el axón y el polo receptor será el soma. Ok, bien. Y finalmente la última. ¿Quién describe la última corte? Sería la axónica. Que, Axónica, ajá, exacto. axónica. Y es aquella en la que el axón de una neurona que está presináptica establece contacto sobre el segmento inicial del axón de una neurona postsináptica. Ok, bien. Entonces, según las funciones neuronales relacionadas, tenemos aquí la primera, tenemos axodendrítica, la siguiente axosomática, y finalmente tenemos este tipo que sería axónica. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí dudas con la siguiente clasificación. ¿Está sencillo? ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, tenía creo que más duda en la siguiente que es según el mecanismo de transmisión, pero antes de seguir con el mecanismo de transmisión, que ya nuestra tercera clasificación, les estoy poniendo esta micrografía electrónica, nos dice aquí que muestra múltiples sinapsis de tipo axodendrítica, haciendo hincapié que la más común de las sinapsis según las partes involucradas de la neurona va a ser este tipo, la axodendrítica. Nos dice en la micrografía que observemos la presencia de gran cantidad de vesículas presinápticas. Esto pues es un punto de lo que vamos a ver alrededor de la clase. A lo mejor no lo distinguimos como tal, pero si tuviéramos la oportunidad de observarlo ante el microscopio, pues sería más o menos como lo pudiéramos ver, ¿no? Entonces, aquí arriba nos dice axón que contiene gran cantidad de vesículas presinápticas. Aquí nos está señalizando a una dendrita, varias sinapsis axodendríticas. Aquí nuevamente sinapsis axodendríticas. Entonces, la comparativa, cuando nosotros lo estamos viendo esquemáticamente, pero repito, si tuviéramos la oportunidad de verlo ante el microscopio, pues lo pudiéramos observar como se está mostrando aquí en la microfotografía. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, ahora sí, nuestra tercera clasificación. Según el mecanismo de transmisión, vamos a tener dos. Vamos a tener sinapsis de tipo eléctrica y sinapsis de tipo química. Según lo que investigaron, ¿qué es la sinapsis de tipo eléctrica? Miranda Carvajal. Bueno, según yo lo que investigué es la comunicación que va a haber mediante uniones tipo gap. Ok, bien. ¿Quién más? Alan.
Bueno, por lo que leí dice que los flujos iónicos, que son los causantes de potencial de acción, se continúan en el espacio de conexión del plasma de las dos neuronas. Entonces esto ocurre en los sitios de unión celular y es por eso que se da como la carga iónica. Ok, bien. Entonces, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, la primera, lo estoy señalizando, es la que está del lado izquierdo. Según el mecanismo de transmisión de la sinapsis, vamos a ver primero la de tipo eléctrica. Primero, lo que quiero que vean en la parte superior es la fibra que vamos a llamar fibra presináptica. Esta va a ser la fibra presináptica. Y vamos a tener este espacio que vamos a conocerlo como hendidura sináptica o espacio sináptico. Y después tenemos lo que es nuestra fibra posináptica, tanto en lo que es la sinapsis de tipo eléctrica como en la química. Aquí también tenemos los mismos elementos. La principal diferencia que vamos a ver entre la sinapsis eléctrica y la química, lo decía su compañero, aquí vamos a tener uniones de tipo nexo, por medio de los cuales, acuérdense que estamos hablando a nivel de lo que es la membrana, ¿sí? Vamos a tener entonces uniones de tipo nexo, por medio de los cuales, como vemos en la imagen, va a haber un libre tránsito de lo que son varios iones. Aquí vemos, dice, bueno, están las uniones y nos dice iones fluyendo a través de las uniones, específicamente que son uniones de tipo gap. Ahora, ¿qué diferencia hay con la sinapsis química? Según lo que leyeron, ¿qué diferencia hay con la sinapsis química? Maybeth. Bueno, aquí se iban a utilizar neurotransmisores. Una vez que, bueno, llegara el impulso nervioso, pues iban a abrir canales de calcio que iban a producir lo que es la exocitosis de lo... A ver, espérame tantito. No te adelantes mucho. Okay. Exacto. Sí, gracias, Maybeth. Vamos a tener como segundos mensajeros a los que son los neurotransmisores, que más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Algo más, Jorge? Iba a mencionar que en las sinapsis químicas, si no más me equivoco, es de una sola dirección, que a diferencia de las sinapsis eléctricas, pues son generalmente bidireccionales. Bueno, vamos a hablar de propiedades de la sinapsis. Fíjense que aquí en lo que es la sinapsis química, igual van los mismos elementos. Tenemos una fibra presináptica, una posináptica y lo que es la hendidura sináptica. Aquí en color como verde tenemos a lo que son los neurotransmisores. Y en la fibra posináptica vamos a encontrar receptores específicos para esos neurotransmisores. Entonces aquí el segundo mensajero para transmitir esa información van a ser neurotransmisores en la química. A diferencia de la eléctrica, que van a haber iones que van a estar fluyendo de forma libre, nos habla de un tránsito libre por medio de estas uniones que son uniones de tipo gap. En esta exposición o en esta clase nos vamos a centrar en los eventos de lo que es la sinapsis química. ¿Por qué nos vamos a centrar en los eventos de la sinapsis química? Porque es el tipo de sinapsis más habitual que se da entre lo que son las neuronas o las neuronas con otros tipos celulares como ya los vimos. Entonces, eso también es importante. ¿Nos queda claro la diferencia entre la sinapsis eléctrica y la química? ¿Sí, José? Ok. Bueno. Hablábamos entonces sobre un poco de lo que son los neurotransmisores. De lo que ustedes leyeron, ¿qué son los neurotransmisores? ¿Qué leyeron? Rosa. Bueno, yo había leído que un neurotransmisor iba a ser una sustancia química liberada por una neurona presináptica que regula la actividad de la neurona posináptica. Exacto, muy bien, Rosa. ¿Quién más leyó algo acerca de los neurotransmisores? Diego. Iban a haber dos tipos, los excitatorios y los inhibitorios. Los excitatorios iban a encargarse de la despolarización y los inhibitorios de la hiperpolarización. Ok, Diego. Alan, ¿algo más? Sí, también que por lo general suelen ser monoaminas o aminoácidos. Ok, muy bien, un poquito acerca de la formación o de la química.
Bueno, entonces los neurotransmisores decíamos que van a ser los segundos mensajeros en lo que es la sinapsis de tipo química. Ujú. Y aquí en esta tabla se hace un pequeño resumen, porque hablar de neurotransmisores nos tardaríamos no una clase, pudiera ser muchas clases únicamente de hablar de neurotransmisores. Entonces en esta tabla nos hace un resumen y nos ponen los grupos que hay y los neurotransmisores que son característicos de este grupo químico. Por ejemplo, la acetilcolina, que es un éster de la colina. Tenemos algunas aminas biogénicas como la dopamina, noradrenalina, adrenalina, la serotonina y la histamina. De los aminoácidos excitatorios es el ácido glutámico y el aspartico. De los inhibitorios, la glicina y el GABA. Entre neuropéptidos tenemos a las encefalinas, endorfinas, nociceptina y la sustancia P. Y del grupo de purinas, la adenosina. Finalmente, tenemos a lo que es el óxido nítrico. Estos solamente son algunos de los neurotransmisores. Van a buscar para la siguiente clase, por favor, cuál es el principal neurotransmisor excitatorio y cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Sí? Y va a ser una de las preguntas que les voy a hacer la siguiente semana. La importancia de los neurotransmisores, no únicamente que ustedes sepan la clasificación, si son inhibitorios o excitatorios, fíjense que lo más importante es que ustedes se van a dar cuenta que algunos de ellos, cuando hay un desequilibrio o cuando hay una alteración, incluso en su recaptura, pudiéramos tener la expresión de algunas patologías. ¿Ustedes han escuchado hablar de la depresión? ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Bueno, ¿han escuchado incluso de los neurotransmisores de la felicidad? ¿Sí? Bueno, ahorita que veamos los eventos de la sinapsis, vamos a hablar un poquito de lo que es la recaptura de la serotonina. Y entonces entender de forma muy básica un poquito algo de la depresión y también de los medicamentos que pudiéramos dar a manera que se lleve esa recaptura adecuada de lo que es la serotonina. Entonces eso es de neurotransmisores. Bien. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno. Con lo que vamos a continuar es con la cuarta clasificación de la sinapsis. Esta cuarta clasificación nos dice que hay un efecto que causa el neurotransmisor sobre la membrana postsináptica. ¿Ya vieron algo en potencial de acción? Tenemos dos clasificaciones, la sinapsis de tipo excitatorias y la sinapsis de tipo inhibitorias. Ya les preguntaba el doctor, cuando se produce una despolarización, vamos a tener en la membrana postsináptica un potencial postsináptico de tipo excitatorio. Por lo contrario, si se produce una hiperpolarización, vamos a tener en la membrana postsináptica, un potencial postsináptico, pero ¿de qué tipo? Inhibitorio. Entonces, cuando hay una despolarización, es excitatorio. Cuando hay una hiperpolarización, va a ser un potencial postsináptico de tipo inhibitorio. Y esto se da por efecto del neurotransmisor sobre la membrana postsináptica. ¿Sí? Una vez que hubo un cambio de la permeabilidad de la membrana postsináptica. Esa sería la última clasificación que vamos a ver. Me voy a regresar un poquito. ¿Sí? Poquito a poquito. De todo lo que nosotros dijimos o de lo que aportaron sus compañeros, una definición más concreta de sinapsis. ¿Quién nos da una definición más concreta de lo que es sinapsis? De preferencia a los que no han participado. A ver, levantando su mano. Fernanda Elizabeth Cabrera García. Dame una definición, por favor, de sinapsis. Sí, pues sería la comunicación gracias a los neurotransmisores entre células, ya sea musculares. No, me estás haciendo un resumen de la clase. Una definición de lo que es la sinapsis. A ver, Margarita.
Bueno, va a ser la comunicación entre dos neuronas por medio de, pues en este caso, puede ser una. Bien, me estás dando un resumen, es nada más una definición. Nada más una definición. A ver, Alvarado Cruz. Ah, sería la sinapsis, sería sería una comunicación entre, ay, A ver, Laura, ayúdala a tu compañera. Podría ser el punto de comunicación entre dos neuronas que tienen la finalidad de transmitir información. Ok, bien, Jimena. Comunicación entre dos neuronas en donde se forma un punto de unión necesaria para, para realizar todas las actividades del sistema nervioso. Bueno, bien, bien, bien. Mario. Sería codificación de información entre dos neuronas. Bien, bien, bien. Naiber. Sería la comunicación entre una célula presináptica y una posináptica. Bien, ok. Vamos con Jorge. sería la comunicación, sería el punto de unión donde hay una comunicación entre dos neuronas para poder transmitir información y en la que en la que se realizará varias funciones, tanto sensoriales, motoras y las mentales superiores. Bueno. Siri, ¿algo diferente a lo que ya dijeron tus compañeros? ¿No? Iba a ser algo parecido, como transferencia de la información por medio de la comunicación especializada entre dos neuronas. Bueno, especializada, ya le agregaste. Bien. Igual, levantando la mano. ¿Quién me explica la clasificación de la sinapsis según las células participantes? Ok, a ver, por favor. Ariadna. Bueno, en el caso de la interneuronal se va a dar cuando tanto la célula presináptica como la célula posináptica van a ser neuronas. En el caso de la neuromuscular, la célula presináptica va a ser una neurona y la célula posináptica va a ser una célula muscular, ya sea músculo liso, estriado o cardíaco. Y en la neuroepitelial, la célula presináptica va a ser nuevamente una neurona, pero en este caso la posináptica va a ser una célula epitelial glandular. Bien. Siguiente clasificación, según las porciones neuronales relacionadas. Carla. Bueno, en la axodendrítica el transmisor va a ser el axón y el receptor va a ser las dendritas. En la axosomática el transmisor va a ser el axón, el receptor va a ser el soma. Y en la axónica el transmisor es un axón y el receptor también es un axón. Exactamente. Sí, bien. Ahora, finalmente recuerden que la axodendrítica, hay varias, estos son los más comunes, pero la más común dijimos que es la axodendrítica. Según los elementos que tiene la fibra presináptica y la fibra posináptica, es decir, el botón terminal del axón y las espinas dendríticas, ¿de acuerdo? Pues, bien. Igual, levantando su mano, ¿quién me habla de la sinapsis eléctrica y la química? Ok, a ver, adelante, Paulina. Sí, bueno, la principal diferencia entre la eléctrica y la química, bueno, en la eléctrica va a haber uniones tipo gap o también nexos, bueno, se conocen también como nexos, que es por donde van a fluir los iones. Y bueno, va a tener una fibra presináptica, una hendidura y una fibra posináptica. Y en la... Ay, ¿ahí le dejo? Adelante, termina, por favor. Bueno. Y en la química igual va a haber una fibra presináptica, una posináptica, también la hendidura sináptica, pero esta va a ser regulada por neurotransmisores. Ok, bien. Gracias. Finalmente, la última clasificación
¿Quién me habla de la última clasificación? A ver, Mariana, bueno, quien levantó su mano, Samantha. Bueno, las excitatorias va a ser dependiendo, bueno, pasa una despolarización local y en la inhibitoria va a haber lo contrario, que es una hiperpolarización. Y recuerden que esto es según el efecto que causa el neurotransmisor sobre la membrana postsináptica, debido a los cambios de permeabilidad que se van a dar en. Ahora, hasta aquí tienen dudas con lo que es sinapsis y lo que es la clasificación de la sinapsis. ¿No? Bueno. ¿Piensa agregar algo? No, así es. Bueno. Ahora, ya hablábamos en las diapositivas anteriores sobre la estructura de la sinapsis. Vamos a ver entonces que hablábamos como número 1, aquí les voy poniendo, bueno, yo no se los puse, está en la imagen, les está señalizando el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, para que ustedes puedan ir identificando cuáles son las estructuras de esa sinapsis. Recuerden que estamos hablando, o a partir de aquí, de una sinapsis de tipo química. Entonces, en la parte superior tenemos a 2 neuronas y pues está marcando la dirección del impulso nervioso, ¿sí? De esta fibra presináptica a la fibra postsináptica. En el número 2, si nosotros le hiciéramos un zoom a la parte superior, ¿sí? Tendríamos entonces esta fibra, la fibra presináptica, ¿sí? Está señalizada con el número 2. En el número 3, ¿qué son los del número 3? Las mitocondrias. Mitocondrias. ¿Por qué creen que son importantes las mitocondrias? Ya hablábamos en las primeras clases de neurohistología sobre los organelos que va a tener la neurona, que hablábamos de algunos típicos y algunos que van a ser pues comunes a todas las células. Y veíamos que esas mitocondrias no únicamente se limitaban al soma, que también podían estar tanto en lo que es el axón, como también estar repartidos en las dendritas. Alan, ¿por qué mitocondrias en la fibra presináptica? Porque estas son las que nos proporcionan los compuestos de alta energía para la producción de la exocitosis y también para el metabolismo de los neurotransmisores. Exactamente, por eso necesitamos de un gasto energético para los eventos que se van a suscitar en nuestra fibra presináptica. Entonces tenemos mitocondrias. En el número 4 nos está haciendo la señalización de los neurotransmisores, que si se dan cuenta los neurotransmisores no están libres en nuestra fibra presináptica. Los neurotransmisores van a estar contenidos en las vesículas sinápticas, ¿ok? Entonces podemos ver aquí varias vesículas sinápticas. En el número 5, vamos a ver que en el número 5 tenemos esta hendidura sináptica, este espacio que va a quedar entre la fibra presináptica y la fibra postsináptica. En el número 6 tendríamos entonces a la fibra postsináptica y vean cómo aquí va a haber una disminución. No se ve muy bien aquí, pero ahorita les paso otra. Nos describe la literatura que hay una disminución de lo que son los organelos celulares en la fibra postsináptica. Lo que vamos a hacer más evidente a este nivel en la membrana postsináptica van a ser los receptores que van a ser específicos para los neurotransmisores que van a ser liberados de la fibra presináptica. ¿Hasta aquí tienen duda con lo que es la estructura de la sinapsis? No. ¿No? Ok. Comentarles también que hay otros elementos que van a formar parte del citoesqueleto, neurofibrillas y neurofilamentos. Esas neurofibrillas y neurofilamentos son los que van a permitir que estén fijos que estén fijas las vesículas sinápticas que van a contener, dijimos, al neurotransmisor. Había una mano levantada. ¿Algún comentario más? ¿Puede repetir el número 5? Ajá. En el número 5, a este nivel estaría lo que es el espacio sináptico, pero está señalizando también en la membrana postsináptica lo que son los receptores. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, esos son los receptores. Y vean aquí, este espacio entre ambas fibras va a corresponderse a ese espacio que es el espacio o hendidura sináptica. Bueno,
Les decía por último que también vamos a ver en la fibra presináptica parte de lo que es el citoesqueleto y que va a ser importante los neurofilamentos y las neurofibrillas para mantener ancladas la que son las vesículas sinápticas. Vamos a describir también en esta membrana una zona que va a ser una zona de reserva. Si se dan cuenta y si observamos en la figura cómo tenemos vesículas que están más hacia la parte superior, es decir, más alejadas de lo que es la membrana. Y después tenemos a otras vesículas que se acercan más a la membrana y finalmente que hacen exocitosis liberando el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. ¿Sí nos damos cuenta en la imagen? ¿Sí, Rosa? ¿Ingrid? Bueno, a este nivel le vamos a llamar en la fibra como una zona de reserva. En esta zona de reserva van a estar estas vesículas sinápticas. Por una serie de eventos que vamos a ver en un momento, se van a acercar esas vesículas hacia esta zona que va a ser la zona activa, para finalmente exocitarse o exocitar lo que es el neurotransmisor una vez que pues se incorporó o se fusionó con lo que es la membrana presináptica. ¿Dudas con los elementos o la estructura de los sinapsis hasta este momento? ¿Todo bien? Ok, bueno. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los eventos de la sinapsis. Ya vimos qué es sinapsis, cuáles son las clasificaciones. Vimos también cuáles son los elementos. Recuerden que estamos hablando de los elementos de la sinapsis química. Y ahora vamos a ver cuáles son los eventos que se dan en la sinapsis. Yo me voy a tardar mucho más en explicarles la sinapsis que en el tiempo que dura este evento. Es un periodo muy corto en lo que se dan todos estos pasos que nosotros vamos a desarrollar. Me regreso tantitito a esta diapositiva. En la parte superior, entonces, entre esta fibra presináptica y la fibra posináptica, recuerden que previamente se dio lo que fue el potencial de acción. Ese potencial de acción hubo una conductibilidad de él hasta todo el axón, hasta llegar a estos sitios que son los botones sinápticos. Recuerden que aquí están las espinas dendríticas y nos están hablando aquí de la dirección del impulso nervioso. Una vez que se dio ese evento, para que nosotros tengamos lo que es la transmisión de esa información, a su vez, cuando se da el evento de despolarización, todos estos eventos recuerden que son eventos en cascada. Es decir, un evento va a desatar que el otro evento se suscite y así simultáneamente. Entonces, son eventos simultáneos. Uno va a desarrollar que se propicie el siguiente evento. Entonces, hasta aquí hay una despolarización. ¿Recuerdan los eventos del potencial de acción? Va a haber un estímulo, se desencadena un potencial de acción y lo que es la despolarización, es decir, la entrada del ion sodio, a su vez va a desencadenar la apertura de lo que son canales de calcio. Es otro ion importante. Y la apertura de canales de calcio van a favorecer que entre el calcio. Al entrar el calcio en nuestra fibra presináptica, va a hacer que estas vesículas sinápticas que estaban en esta zona que dijimos que se llama la zona de reserva, puedan viajar por el citoesqueleto o puedan desplazarse hasta esta zona que es la zona activa. Recuerden que hay una proteína que se llama sinapsina, ¿sí? Una proteína que se llama sinapsina. Esa proteína que se llama sinapsina va a ser la que va a mantener fijas al citoesqueleto estas vesículas. Pero una vez que se dio la despolarización favoreciendo la apertura de canales de calcio y entrada de calcio, esto a su vez va a hacer que se movilicen estas vesículas, les decía, de la zona de reserva a la zona activa, para que posteriormente se van a fusionar con la membrana presináptica y como lo vemos en la siguiente diapositiva, va a haber una exocitosis de lo que es el neurotransmisor. Aquí vean cómo se pueden apreciar los canales de calcio
la entrada de calcio, que decíamos, una vez que llega lo que es el potencial de acción, va a favorecer todos estos eventos. A manera que este neurotransmisor, ¿hacia dónde difundió? Al espacio sináptico. Exactamente, ¿sí? Y una vez en el espacio sináptico, tenemos aquí nuestra fibra posináptica. ¿Qué dijimos que hay en la fibra posináptica? Receptores. Exactamente. Y esos receptores van a ser específicos para estos neurotransmisores. Es decir, si aquí tuviéramos, o este neurotransmisor, este puntito que les estoy señalando, fuera serotonina, tendríamos aquí un receptor específico para la serotonina, es decir, un receptor serotoninérgico, ¿sí? Si tuviéramos aquí un receptor para la dopamina, aquí tendríamos dopamina como neurotransmisor y como receptor sería un receptor ¿de qué tipo? Dopaminérgico. Exacto, exactamente. Si tuviéramos aquí, ¿quién me pone otro ejemplo? ¿Qué neurotransmisor? A ver. Glicina. Ariadna, otra vez. Glicina. Ok, otro neurotransmisor, Ingrid. Adrenalina. Ok, adrenalina, ¿quién más? Uno por uno, Jorge. Sería la histamina. Ok, otro neurotransmisor, ¿quién más? Glutamato. ¿Fuerte? Glutamato. Ok, ¿y cómo se llamaría su receptor? Glutaminérgico. Bueno, entonces hasta aquí sí se entiende que para cada neurotransmisor, una vez liberado en el espacio sináptico, en la fibra posináptica, dijimos que vamos a tener receptores, pero van a ser receptores específicos, ¿sí? ¿Qué va a suceder después en la, les paso primero esto. ¿Qué va a suceder en la membrana posináptica? En esta membrana, una vez que llegó el neurotransmisor a su receptor específico, va a haber un cambio en la permeabilidad de la membrana de la fibra posináptica. Este evento lo que va a favorecer es que tengamos tanto un potencial posináptico, dependiendo si hay una despolarización, un potencial posináptico ¿de qué tipo? Excitatorio. Exactamente. Y si tuviéramos una hiperpolarización, tendríamos un potencial posináptico Inhibitorio. Inhibitorio. Exactamente. Entonces, hasta aquí, ¿entendimos cuáles son los eventos de la sinapsis? ¿Sí? ¿Quién me dice o quién nos explica esos eventos? Igual de preferencia quien no haya participado. Mario. Sí, bueno, voy a tratar porque la verdad es que sí me confundí un poquito. Para Pero eso. bueno, de acuerdo al potencial de acción, que es con lo que se inicia, creo. Bueno, pues el potencial de acción, por lo que vi en su diagrama es que pues va dirigido hacia abajo. Bueno. Y después la vesícula sináptica se va a desplazar hacia la zona de reserva, me parece. No, a ver, espérame tantito. ¿Quién más nos explica? A ver, Gabriela. Bueno, lo primero que debe haber es, el primer paso es la llegada del impulso nervioso a la fibra presináptica y esto va a empezar con la despolarización del axón y entonces se van a abrir los canales de calcio para que pueda ingresar. Después, gracias a esta despolarización, lo del calcio va a activar la liberación de las vesículas. Y el ATP se va a unir al citoesqueleto por la sinapsina, ¿no? Sí. Pero la sinapsina mantiene fijas a esas vesículas. Ok. ¿Y qué más? Y después va a ser la liberación del neurotransmisor.
y este neurotransmisor se va a liberar al espacio sináptico. Sí. Después va a llegar a la membrana postsináptica. Aquí es donde se va a fijar el neurotransmisor, donde va a cambiar la permeabilidad. Acuérdate porque se encuentra con su receptor específico. Sí. ¿Y qué más? Se va a unir a su receptor, cambiando la permeabilidad. Entonces, este transmisor y este receptor van a crear potenciales excitatorios o inhibitorios. Exactamente, según sea el caso, ¿no? Bien, Gabriela. Bueno, Mario, ¿alguna duda? ¿Queda un poquito más claro? No, la verdad es que no estoy entendiendo mucho. No sé por qué, Ok. es que no estoy como que concentrado al 100, pero la verdad es que no entendí muy bien. Ok. Diana. Ay, no sé si vaya a estar bien, pero bueno, primero llega el potencial de acción, que eso hace que haya una... No, ya me equivoqué, ¿verdad? No, estás empezando otra vez a escribir. Bueno, primero llega... ¿Tienes alguna duda? Porque ya lo describió tu compañera y hay que seguir en la clase. ¿Tienes alguna duda o algo más que pudieras agregar? No, creo que igual que ella, no, pues es lo mismo que ella dijo. ¿Sí? Bueno, ok. De todos modos, igual como el del video de potencial de acción, les voy a pasar uno para que todos estos eventos los vean consecutivos. ¿Sí? Ahorita ya fueron con los esquemas. Paulina. Sí, doctora. Bueno, yo nada más tengo una duda de qué pasa con la sinapsina cuando llega el potencial de acción. Ah, ok. Es que ahí hay otras proteínas que ahorita les voy a explicar aquí en esta diapositiva. Sí, que estas, pues todo lo contrario, ¿no? Van a favorecer la movilización entonces de esas vesículas y el acercamiento y fusión de las vesículas con la membrana presináptica. Entonces de una vez se las paso y ahorita les enseño esta microfotografía que también esta es del SNEL para que vean un poquito. Bueno, entonces respecto a la pregunta de su compañera, estas son algunas de las proteínas descritas en los eventos de sinapsis. Algunas de las proteínas. Les hablaba de la sinapsina. Si nosotros vemos aquí en la figura A, pues tendríamos parte de lo que es el citoesqueleto, tanto neurotúbulos como neurofilamentos. A este nivel vamos a tener la membrana presináptica. Entonces, la sinapsina decíamos que mantiene fijas las vesículas al citoesqueleto en lo que es la zona, dijimos que se llama zona de reserva. Aquí van a estar. Pero una vez que llegó el potencial de acción, que se activan también los canales de calcio, esto como cascada va a favorecer que estas vesículas lleguen hacia esta zona, que va a ser la zona activa. Y vamos a ver entre algunas de esas proteínas que tenemos a la sinasa 2 dependiente de calcio, tenemos también a la calmodulina, y repito, estas proteínas, todo lo contrario, van a favorecer que se acerquen las vesículas hacia lo que es la membrana. Finalmente también vamos a ver a otra, que es la sinatoctagmina y la sinatocredina. Estas lo que van a favorecer también es que, como vemos en la imagen que está hasta abajo, en la D, se fusione esa vesícula y el neurotransmisor pueda ser liberado hacia lo que es el espacio sináptico. Entonces, repito, son solamente algunas de las proteínas que se describen, pero pues hay más, que favorecen que estén fijas las vesículas y otras, todo lo contrario, que favorecen que se acerquen hacia la zona activa y que se pueda exocitar el neurotransmisor. ¿Se responde tu duda? ¿Sí? De acuerdo. Ahora sí me regreso tantito. Esta es una microfotografía electrónica, también la encuentran en el SNEL, en el apartado de sinapsis. Nos dice, con gran aumento de la sinapsis, también es una sinapsis de tipo axodendrítica que muestra el engrosamiento de las membranas celulares en los sitios sinápticos. Las vesículas presinápticas
y la presencia de mitocondrias dentro de los axones, cerca de su terminación. Vean la diferencia entre los esquemitas, lo que estamos viendo, y nuevamente, si tuviéramos la oportunidad de observarlo, más o menos así pudiéramos distinguir. Aquí a este nivel, pues nos dice que está la dendrita, las vesículas presinápticas, axones cerca de la terminación, mitocondrias. Vean aquí, creo que lo que más se distingue son las mitocondrias. A este nivel los sitios sinápticos. Y finalmente, de una forma muy fina, los microtúbulos entremezclados con lo que son microfilamentos. Parte del citoesqueleto, y ya dijimos, importante para que estén ancladas esas vesículas sinápticas. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Gaby, Mario, Diana. Bueno, una vez que ya difundió el neurotransmisor, me regreso de forma breve, una vez que ya difundió el neurotransmisor, que se encontró con su receptor específico, hubo un cambio en la permeabilidad de la fibra postsináptica y tuvimos ya sea un potencial sináptico excitatorio o inhibitorio. ¿Qué creen que suceda con el neurotransmisor? ¿Qué pasa con el neurotransmisor? Levantando su mano. A ver, Laura, Dianey, ¿qué pasará con el neurotransmisor? Acuérdense que es un segundo mensajero. A ver, ¿Se metaboliza? Exactamente, se metaboliza. Diego. Iba a decir lo mismo. Ok, bueno, ¿cómo se metaboliza? Diana, ¿alguna idea? Gabriela. Había leído que se tiene que liberar primero del receptor y va a quedar disponible, ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vean en esta imagen, tenemos igual una neurona presináptica y acá está la neurona postsináptica. Lo vemos en el acercamiento de sus membranas. Lo que va a suceder es que ese neurotransmisor nuevamente puede regresar a la neurona presináptica para ser recapturado o reutilizado. Vean aquí nos dice recaptación por la neurona presináptica. Nuevamente ingresa hacia la neurona o fibra presináptica nuestro neurotransmisor, ¿sí? Pudiera haber otra opción que aquí en este espacio, en el espacio sináptico, ¿se acuerdan de los astrocitos? ¿Qué función hacen los astrocitos? Diana. Ay, lo mío va a ser una duda. Es que aparte de que el neurotransmisor se recaptura, también tengo entendido que se puede degradar, ¿no? Ajá, puede haber una, aquí como lo dice, ¿no? Puede haber una degradación de tipo enzimática, les decía. Entonces, otra de las opciones es que se metabolice por medio de los astrocitos. De forma rápida, ¿cuáles eran las funciones de los astrocitos? Samantha. Bueno, es sostén, nutrición y también forma la barrera hematoencefálica. Bien, entonces a este nivel, en la sinapsis, en el neurotransmisor puede ser también metabolizado por lo que son los pies astrocíticos. Y otra de las opciones es que pueda irse hacia torrente sanguíneo y también llevar el metabolismo a ese nivel. Entonces, eso es lo que va a suceder con el neurotransmisor. Una vez que dijimos, ya se encontró con su receptor específico en la neurona postsináptica y se generaron esos dos tipos de potenciales, tanto excitatorio como inhibitorio. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Son 5:33. ¿Algo que quieres agregar? ¿No? Bueno, un momento.